sobre el rechazo que pudo haber sentido un hijo por haber sido no deseado. ¿Sí? Me mandaron ahora un comentario que si podía hablar del tema, con mucho gusto. Y bueno, muchas veces, o la verdad es que es más común de lo que creemos, los hijos, pues de repente no están planeados, ¿no? Y algo que muy poca gente sabe es que después del tercero, cuarto hijo, hola Christopher, saludos, gracias. Después del tercer hijo, cuarto hijo, la realidad es que las mamás normalmente ya no quieren tener más hijos, normalmente. No digo que sea una regla, ¿no? Pero imagínense una mamá ya cuidando tres, cuatro hijos, ya se torna pesado y eso hace que ya no piensen en tener un quinto, un sexto, ¿no? Entonces, si tú eres un cuarto, quinto hijo, sexto, séptimo, te puedes asumir muy probablemente como un hijo no deseado, ¿sí? O no planeado. Al menos mínimo, muy probablemente ya es un hijo no deseado. Ok, les comentaba entonces que el hecho de no ser deseado, planeado, o sentir un poco, eh, ok, dicen que sí me escuchan, o sentir un poco el rechazo de la madre, pues puede de alguna manera programar el rechazo en un hijo, o ese sentimiento, esa emoción de rechazo, que muchas veces llegan a tener o llega a reflejarse en un bajo peso del bebé. O sea, que todas las personas que nacieron bajo de peso, de un peso normal, ahorita voy a contestar dudas a todos los que se están conectando. Estoy tocando el tema sobre hijos no deseados, no planeados, pero ahorita voy a contestar sus dudas de todos con mucho gusto. Les comentaba que esta herida del rechazo pues puede llevar a una persona a tener bajo peso, bajo peso. Y hablamos de bajo peso cuando están abajo de lo que debería de pesar un bebé, ¿no? Igualmente, así como el sentimiento de abandono pudiera llevar a tener un hijo sobrepesado o con sobrepeso. Pero lo importante es comprender que en el embarazo se gestan los primeros programas que recibe cualquier ser humano durante el embarazo. Y esto es bien importante saberlo porque esto de alguna manera va a formar lo que yo llamo la estructura mental del ser humano. Hay que contemplar que vivimos por ciclos. Entonces, si tu madre se entera que vienes en camino al tercer mes y de alguna manera no se torna muy contenta y siente rechazo por el bebé o lo rechaza, pues es muy probable, yo te invito para que lo compruebes, que la persona sienta rechazo quizá cada 3 años o tenga una experiencia de rechazo cada 3 años. Igual el abandono, igualmente el abandono. Si una persona presenta eh, abandono a los primeros 3 años de vida, por ejemplo, por el padre o por la madre, como vivimos por ciclos biológicos memorizados, y esto lo descubre el psicólogo francés eh, Marc Frechet, él nos habla de los que el ser humano vive por ciclos y cuando las vivencias son muy intensas, puede ser de felicidad o de tristeza, las vamos a ir repitiendo constantemente. Lo importante es conocer que en el embarazo, lo que viva la madre intensamente también queda grabado en la memoria biológica del bebé. Entonces esto hace que si la vivencia es muy intensa, la vamos a estar repitiendo cíclicamente. Esto está comprobado y lo comprueba, pueden buscar en internet si gustan conocer más sobre la historia de Marc Frechet, aunque él
vive pocos años, vive pasadito los 50 años o 50 años tenía cuando muere. Su historia es muy interesante porque eh, la madre de Christian, de Mark Frechet, no quería tener hijos. Realmente se embaraza porque iba a ser sentenciada por un juez. Y su esposo, en ese momento, papá de Mark Frechet, le recomienda que se embarace para que el juez le reduzca la sentencia o la considere por estar embarazada. Esto ocasiona, bueno, primera no tuvo éxito porque la realidad es que el juez no consideró su embarazo y provoca también que el bebé sienta rechazo de la madre desde que nace. Inclusive la celda, Mark Frechet argumenta que estaba rodeado de mujeres, pero que él siempre se sintió solo. Y que ese sentimiento de soledad lo acompañó toda su vida. O sea, prácticamente él estaba rodeado de gente, quizá gente que lo amaba y lo quería, pero él se sentía rechazado y se sentía no querido y se sentía solo. Entonces él se da cuenta que lo que vivió durante el embarazo, su madre y en los primeros años de vida, lo acompañó toda su vida. Entonces, y aparte él descubre los ciclos también, cómo vamos repitiendo esas vivencias una y otra vez, porque vivimos cíclicamente. Yo te voy a poner un ejercicio si tú lo quieres hacer, pero te vas a dar cuenta que está repitiendo ciclos y la forma de detener estos ciclos, sobre todo cuando no nos gusta o no, o son cosas desagradables, porque igual tenemos ciclos de felicidad, pero si estos ciclos que tú estás viviendo no son gratos, es importante hacer un autoanálisis, sobre todo cuando se está repitiendo y no son gratos. Ojo, porque las cosas buenas, la felicidad, pues no se desprograma, o sea, realmente no es un conflicto, por lo tanto no vamos a buscar de dónde viene, pero las cosas negativas sí. Puedes hacer un cuadro en una hoja de papel y puedes dividirlo en cuadritos. Vamos haciendo partiendo ese cuadro a la mitad. Digo, no tengo una hoja de papel, pero está muy fácil. Haces un cuadro, partes ese cuadro a la mitad y lo seccionas. Entonces en el primer cuadrito vas a poner las cosas negativas que viviste del año cero, que recuerdes probablemente 3, 4 años, o lo que sepas que pasó antes de que tuvieras conciencia, probablemente antes de los 3, que sepas que hubo una muerte, un abandono, lo que sea que haya vivido tu madre o en el ambiente familiar. Y después, en el siguiente cuadro, vas a notar de los 7 a los 14. Y en el siguiente cuadro vas a notar las cosas negativas de los 7 a los 21. Y así te vas. Y en el siguiente, que sería la parte de abajo quizá, 21 a los probablemente 28. Y así te vas, ¿no? Hasta que termines los cuadritos y llegues a tu edad. Y te vas a dar cuenta cómo quizá cada 4 o 5 años, igual le pones la edad exacta que tenías cuando tuviste esa vivencia y te vas a dar cuenta ahí de tus ciclos biológicos memorizados. Por ejemplo, pérdidas, fracasos, engaños, infidelidades, traiciones, y los vas a venir encontrando de manera repetida, cíclicamente. Y es importante que te vayas a la primera vez que sentiste esa emoción. Es importantísimo. Por ejemplo, inclusive meterte al embarazo, que nosotros le llamamos proyecto sentido, y tratar de indagar si tu madre vivió un evento que la hizo sentir de esa manera. O sea, rechazada, abandonada, etcétera. ¿Sí? Y si logras comprenderlo y analizarlo, te vas a dar cuenta que estás viviendo estos ciclos y es el darte cuenta es como, aunque parezca increíble, y lo digo con conocimiento de causa, es como un hechizo que se rompe, es como un cristal que se rompe. Lo digo porque no solo lo he vivido en carne propia, sino también con mis alumnos,
y con mucha gente a los que hemos atendido en consulta, cómo desbloquean esa parte y se dan cuenta que empiezan a cambiar su realidad. Lo más importante es primero comprender eso y bueno, pero la idea de esto ya me desvió un poco porque la idea era hablar un poco de cómo puedes, si un hijo lo rechazaste durante el embarazo y estás viendo que tu hijo se siente rechazado, igualmente por ese sentimiento que sintió, puede estarte rechazando a ti como padre o como madre. Entonces, aquí es importantísimo, primera, para mí como padre, digo, estoy hablando muy de manera muy particular, yo trataría de hablar con mi hijo y explicarle y decirle la verdad sobre la situación que pasó. Claro, si el niño ya tiene conciencia, si no, no tiene sentido. Y el momento para hablar con él, ese no lo puede dar un terapeuta. La persona misma, padre o madre del bebé o del niño, sabrá cuál es el momento indicado para hablar con él y la forma en la que habla con él o bien cómo se lo dice. Pero tiene que quedar bien claro que tiene que salir del corazón. Y hay que revisar mucho la intención con la que se habla con el niño. Yo, por ejemplo, en mi caso lo he hecho y es muy sanador tanto para el niño porque él comprende la situación como para el padre. ¿Sí? Pero tiene que haber un desapego total del resultado y tiene que haber amor en la conversación. Esto es bien importante. ¿Por qué digo desapego? Porque no tienes que esperar nada. Ni siquiera, ay, papá, gracias, ay, qué bueno que estás hablando conmigo, ay, porque probablemente no encuentres eso, a lo mejor de principio el niño te juzga, puede que no lo entienda, pero tú estás cumpliendo con decirle la verdad. Y también podrías explicarle que por esa vivencia de rechazo que hubo al inicio, quizá porque no sentías que tenías las herramientas adecuadas para ser mamá o para ser papá, quizá porque no tenías dinero en ese momento para mantenerlo, quizá porque venía otro bebé en curso con otra persona y tú no sabías qué hacer. En fin, creo que debe de haber un motivo por el cual sentiste que no era el momento y ese es lo que debes de explicarle a tu hijo. Pero también debe de dejarle claro, o debes de dejarle claro, ya sea de abandono, de rechazo, lo que sea, debes de dejarle claro que tu nivel de conciencia ha cambiado y ahora te das cuenta quizá que estabas equivocada y que ahora lo amas, lo deseas y lo quieres con toda el alma. Obviamente, no esperes absolutamente nada, el niño puede quizá juzgarte, pero tú estás cumpliendo con decirle la verdad y decirle que por esa situación él va por la vida, porque así sucede, que no lo crean, sintiendo el rechazo de los demás. Esto es bien importante saberlo. Entonces, hay que decir siempre la verdad, porque, ¿cómo les explico? Lo que programa o lo que se programa y acaba repitiéndose es aquello que no se soluciona. Cuando una persona soluciona un conflicto, lo que hace es dejar de repetirlo. Y voy a tratar de explicarles de mejor manera y de una forma más entendible. El ser humano atrae lo que quiere, pero también lo que no quiere. O sea, lo que desea. Déjenme pasar este cablecito por acá. Muy bien. El ser humano atrae lo que piensa. Existe una ley que se llama la ley de la atracción. Pero esta y el cerebro del ser humano no distingue el no. Siempre estamos atrayendo lo que pensamos. Seas consciente o no seas consciente, atraes lo que piensas. Y lo vas a traer en abundancia porque el universo es abundante por sí mismo. Entonces, si tú tienes miedo a algo, lo vas a atraer. Si tú quieres y deseas algo en congruencia, ojo, que no haya duda, lo deseas, también lo vas a atraer. Y cuando digo incongruencia es que lo pienses, lo quieras, lo desees y que no haya nada de duda ni de temor por obtener eso que deseas. Y esa es la ley de la atracción. Independientemente si lo piensas mucho o no,
lo vas a traer si lo deseas de corazón, lo vas a crear. Por eso decimos que somos seres co-creadores. Ahora, y a mucha gente le da miedo este término de ser co-creadores, pero esa es una realidad. Eh, Simplemente sin meterme en temas religiosos, que no es lo mío, pero se dice que estamos hechos a semejanza de Dios. Y Dios es un creador de un universo y tú constantemente estás creando tu propio universo. Lo quieras ver o no lo quieras ver. Yo hoy tuve una entrevista con Mindalia Televisión, no sé si siguen, fue por Instagram, no sé si lo siguen, es un canal español de medicina alternativa y pues cosas para sanar y constantemente me invitan a participar ahí. Y hoy hablaba de esto y puse un ejemplo que probablemente venga ahorita con el rechazo, que quepa aquí o nos quede de alguna manera hablar de él en este en vivo. ¿Cómo actúa una persona que se siente rechazada? Vamos a poner un ejemplo. Y tú puedes trasladar, si tu herida no es la del rechazo, es la del abandono, puedes trasladarlo, la de la humillación, no importa. Yo me centro en el rechazo, en el abandono y en la humillación, aunque existe también la traición, etcétera, porque son normalmente las que hacen que modifiquemos nuestro peso. Y eso es lo que vemos nosotros en la biodesprogramación. El sentimiento de abandono, de no ser visto o ser atacado, te puede llevar a subir de peso y el de rechazo te va a llevar a bajar de peso. ¿Sí? Por eso nos centramos en estos. Y también la humillación puede llevar a crecerte sobre todo la parte de arriba. Vas a tener más anchos los hombros que la cintura. Y esa es derivado de una emoción de humillación. Lo que llamamos cuerpo rollizo. ¿Cómo actuaría? Voy a poner el ejemplo solamente en el rechazo para tratar de hacerlo fácil y ya tú lo trasladas a cualquier emoción, sentimiento que tú traigas ahí y que lo estés de alguna manera vivenciando constantemente. Una persona que trae la herida de rechazo, ¿cómo actuaría ante sus relaciones interpersonales? Primera, va a sentirse rechazado por todo el mundo. Imagínate que, voy a ponerme de ejemplo yo en primera persona para que sea más fácil explicarlo. Yo me siento rechazado, conozco a alguien hoy y esa persona es una persona súper ocupada, siempre está ocupada y siempre anda con mil cosas. Pero yo eso no lo sé. Llego, la saludo, hola, ¿cómo estás? Yo con mi herida de rechazo, pues puedo ser un poco tímido, quizá que es más, es más de la herida de rechazo ser tímido, aislado. De hecho, nos hacemos delgados biológicamente, para no estorbar, para no vernos. Siempre está la herida de rechazo, el que la tiene siempre está aislado, es tímido, la voz es baja y vaya, trata de no estorbar. Si tú analizas una persona muy delgada, siempre va a tener esa actitud, hola de lejos, etcétera, ¿no? Normalmente la herida de rechazo se gesta por el progenitor del mismo sexo. O sea, si soy hombre y yo me siento rechazado por mi padre, normalmente es lo que marca y me puede llevar a tener bajo peso. Y las mujeres, el rechazo por la madre. Pero ojo, también puede existir la herida de rechazo cuando se esperaba otro sexo. También. Yo esperaba hombre y tuve niña y puede haber ahí también una... Eh, un programa de rechazo. Entonces, yo llego con esa herida de rechazo a saludar a una persona y la persona está con mil cosas. Y me dice, sí, Fernando, ahorita no te puedo atender, discúlpame. La persona en verdad está ocupada, pero yo no lo voy a comprender eso. Yo con mi herida, porque aparte cuando tenemos un trauma o una herida, siempre, por sentido de supervivencia, y lo digo porque siempre buscamos protegernos del sufrimiento, voy a tratar de poner atención en que no me rechacen, porque como es mi herida, ahí voy a fijar la atención en eso que no quiero que pase. Pero a la vez lo estoy atrayendo y ahora se los voy a comprobar. Entonces, cuando la persona me diga que no tiene tiempo para mí, pues ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a sentir rechazado. Mi actitud en ese momento quizá sea de hostigamiento. Estoy poniendo un simple ejemplo, no quiere decir que así sea.
Entonces yo voy a estar encima de la persona. Oye, entonces ya tienes tiempo para mí. No, 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 tengo tiempo para ti. Ok, vuelves. Oye, ya tienes tiempo para mí. No tengo tiempo para ti. Entonces tú te vuelves más hostigante o la persona con la herida empieza a ser, a lo mejor quizá buscando que se resuelva ese conflicto, que no lo rechacen. Quizá empieza a mandar mensajes por WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Y empieza a hostigar a la persona. La persona, lo que va a acabar, quizá, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero es para explicarlo y se pueda entender. La persona va a acabar harta y lo que va a hacer quizá es bloquear a la persona. Entonces al final, la persona con herida de rechazo va a decir que ya me bloqueó. Definitivamente esta persona me rechazó. Y realmente no es eso, sino como tú estás poniendo la atención en eso, esa es tu herida, eso es lo que tú ves. Porque al final eso es lo que tú has vivido en tu vida. Pero la persona de inicio no te estaba rechazando. Igualmente el abandono, igualmente cualquier herida de la humillación. Por ejemplo, una persona que tiene la herida de humillación, lo que hace normalmente se autohumilla. ¿Cómo? Pues divirtiendo a la manada, divirtiendo al grupo. Digo manada porque somos porque hablo de biología, ¿no? Perdón. Pero, pues es una forma, ¿no? A la sociedad, autohumillándome, haciendo cosas graciosas. ¿Por qué? Porque quizá ya riéndose de mí por un chiste que yo dije, pues ya dejo de tener miedo a que se rían de mí. Entonces vuelvo a lo mismo, lo que hacemos es validar lo que creemos, porque somos adictos a tener la razón y nos gusta tener la razón. Y además vamos a validar lo que creemos, siempre confirmando. Yo digo que la vida es una película que la historia está en tu cabeza y bueno, al final esta película siempre te va a dar la razón. Y también digo que la vida es la forma que tiene el inconsciente de proyectarse. Entonces todo lo que está en tu inconsciente, tus heridas y todo, acaba de alguna u otra manera manifestándose para ti. ¿Cuántas parejas tienen miedo a que las abandonen? Y cuando se empiezan a enamorar muchísimo, lo que acaban es terminando la relación y huyendo, abandonando. Al final tienen miedo a quedarse solas, pero terminan la relación y acaban quedándose solas. Les digo que al final acabamos co-creando no, lo que tenemos de información. Acabamos validándolo y somos co-creadores de nuestra realidad, de lo que pensamos. Y hay que cuidar mucho lo que nos decimos internamente, porque dentro de nosotros hay un lenguaje. Y no somos conscientes muchas veces de ese lenguaje. ¿Qué nos decimos? ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Tampoco nos lo cuestionamos. ¿De dónde viene el sentirme rechazado? ¿De dónde viene el sentirme abandonado? ¿Me explico? Entonces, al final, y perdone que esté así girando la cabeza, pero estoy acá en Facebook, estoy acá en TikTok y aquí estoy en YouTube. Entonces, ¿cómo puedes tú ayudar a tu hijo si ya trae esa herida y ya está él validando su rechazo? ¿Sí? O inclusive también puedes empezar a rechazar a personas por esa herida. Bueno, obviamente explicándole de dónde viene, desapegándote del resultado cuando se lo expliques y decirle que por eso él valida eso, por eso él de alguna manera siente eso de las personas. Y tratar de hacerlo sentir obviamente una persona valiosa, una persona que vale la pena, una persona que tú quieres y que a lo mejor por el nivel de conciencia que tenías cuando estabas embarazada, pues pensaste muchas tonterías que quizá ahora te arrepientes y es importante que él lo sepa. Yo he tenido este tipo de conversaciones con mis hijos y ha sido súper sanador. Eh, Inclusive, si no vives con ellos, por ejemplo, que probablemente la mamá cuente una historia, pues tú cuenta la tuya, pero trata que sea verdadera y que sea desde el corazón, con amor. ¿Vale? Bien, entonces, y darle mucho apapacho, ¿no? Mucho apapacho y que el niño se sienta querido.